Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas, intrigas y salseo del bueno. Estoy que no quepo de emoción de tenerlos aquí hoy. ¿Listos para un bombazo de proporciones épicas? Porque hoy vamos a hablar de un hombre que no necesita presentación, un galán que ha conquistado corazones en cada rincón del mundo, un actor que ha estado en el ojo del huracán desde el mismísimo instante en que saltó a la fama. Exacto, mis amores. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en el universo de Can Yaman y créanme, lo que tengo para contarles no solo los va a dejar con la boca abierta, sino que también les provocará un ataque de nervios en el buen sentido, claro. Prepárense un cafecito bien cargado, o mejor aún, una copa de vino, si la hora lo permite, claro que sí, pónganse cómodos, relájense y entréguense por completo a este festín de chismes, porque vamos a desentrañar algunos secretos y verdades que han estado rondando por ahí, tejiendo su propia telaraña de misterio. Algunos rumores de esos que te hacen levantar una ceja con incredulidad, se han confirmado, como quien dice boom, mientras que otros han sido desmentidos con un zas, que nos ha dejado a todos con la miel en los labios. Y por supuesto, alguna que otra sorpresa que ni en sus más locos sueños podrían haber imaginado. Pero antes de que me lance de cabeza a este mar de salseo jugoso, de esta piscina olímpica de chismes, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita, esa pequeña salvadora, para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Les prometo con la mano en el corazón, que no se arrepentirán. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Que esto se va a poner bueno. Can Yaman, ese nombre que resuena con fuerza, como un trueno en la noche en el mundo del entretenimiento. Un hombre que, como por arte de magia, pasó de ser un exitoso y respetado abogado a convertirse en un ícono de la televisión turca y posteriormente en un fenómeno global, un verdadero sex symbol que ha hecho suspirar a mujeres y hombres, ¿por qué no?, de todas las edades y nacionalidades. Pero, ¿qué hay detrás de esa sonrisa encantadora que derrite hasta el hielo más glacial y esa mirada penetrante que parece leer hasta el último de nuestros pensamientos? ¿Qué secretos esconde este hombre que ha conquistado a millones de fans en todo el planeta, que ha generado un ejército de yamaníacos dispuestos a defenderlo a capa y espada? Empecemos por el principio, como en los cuentos de hadas. Can Yaman no siempre soñó con pisar un escenario, con deslumbrar frente a las cámaras, con ser el centro de todas las miradas. De hecho, estudió Derecho con ahínco, se graduó con honores y trabajó como abogado durante un tiempo, defendiendo a sus clientes con pasión y dedicación. Imagínense por un momento Can Yaman defendiéndolos en un juicio. Suspirarían en lugar de testificar. Se les olvidaría hasta su propio nombre. Pero el destino, ese maestro titiritero que maneja los hilos de nuestras vidas, como suele hacer, tenía otros planes, mucho más ambiciosos y espectaculares, para él. Un amigo visionario y perspicaz, lo convenció de probar suerte en la actuación, de darle una oportunidad a ese talento latente que se escondía en su interior. Y aunque al principio fue reacio, escéptico y un poco temeroso, terminó cediendo, dejándose llevar por la corriente. Y vaya que acertó, bendita la hora en que tomó esa decisión. Su primer papel fue en la serie Gonul Ileri, una comedia romántica ligera y entretenida que le permitió mostrar su vis cómica y su carisma natural. Pero fue con Erkencicus Pájaro Soñador, esa joya de la corona, donde realmente saltó a la fama, donde su nombre se grabó a fuego en el firmamento de las estrellas. Su personaje de Candy Beat, un fotógrafo aventurero, apasionado, rebelde y con un corazón de oro, cautivó al público de todo el mundo, lo enamoró sin remedio, y lo catapultó al estrellato internacional, convirtiéndolo en un ídolo de masas. La química en pantalla con Demet Özdemir, su CEO protagonista, era innegable, palpable, casi tangible. Cada mirada, cada roce, cada diálogo estaba cargado de una electricidad que traspasaba la pantalla. Y por supuesto, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, alimentando la fantasía de los fans y convirtiéndose en el tema de conversación predilecto de la prensa rosa. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, donde el drama alcanza su punto álgido, donde el chisme se vuelve irresistible. La relación entre Can y Demet fue objeto de especulación durante meses, un verdadero culebrón digno de las mejores telenovelas. Fotos juntos, miradas cómplices que lo decían todo, gestos cariñosos que hablaban por sí solos. Todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más que una simple amistad, que entre ellos existía una conexión especial, un vínculo que iba más allá de lo profesional. Sin embargo, ambos, con una sonrisa en los labios y una negación en la mirada,
siempre negaron los rumores, insistiendo en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo que se admiraban y respetaban mutuamente. Pero, ¿realmente eran solo amigos? Algunos insiders, fuentes cercanas a la producción y personas del círculo íntimo de los actores, aseguran que sí hubo algo entre ellos, una chispa que encendió la llama del amor, una conexión especial que trascendió la pantalla. Pero, debido a la presión mediática, al acoso constante de los paparazzi y a sus apretadas agendas, la relación no prosperó, se quedó a medio camino, como un sueño truncado. ¿Será cierto? ¿O será solo una fantasía de los fans? Solo ellos, Can y Demet, conocen la verdad. Pero la fama, como todos sabemos, tiene un precio muy alto que pagar. Con el éxito arrollador de Erkencikus, Can Yaman se convirtió en un objetivo para los paparazzi, esos cazadores de imágenes furtivas, y la prensa sensacionalista, ávida de noticias escandalosas. Cada movimiento era analizado con lupa, cada palabra era interpretada de 1000 maneras diferentes. Y no siempre las cosas fueron fáciles, ni agradables, ni justas. Hubo momentos de tensión, de estrés, de sentirse abrumado por la atención constante, de perder la privacidad y la libertad. Uno de los episodios más polémicos, que desató una tormenta mediática, fue su incidente con una fan durante una firma de autógrafos en España, un país que lo adora y lo recibe siempre con los brazos abiertos. Can, visiblemente cansado y frustrado, reaccionó de manera brusca ante la insistencia de la fan, que intentaba acercarse a él para pedirle una foto. El vídeo del incidente se viralizó rápidamente, recorriendo el mundo entero en cuestión de horas, generando una ola de críticas y comentarios negativos. Muchos lo acusaron de ser arrogante, maleducado, prepotente y de haber perdido la humildad. Can, consciente de su error, se disculpó públicamente por su comportamiento, explicando que estaba agotado, estresado y frustrado por la situación, pero que su reacción no había sido la correcta. Pero el daño ya estaba hecho, la imagen había quedado manchada. Este incidente, sin embargo, sirvió para revelar otra faceta de Can Yaman, una faceta más humana, más vulnerable, más cercana. Detrás de la imagen de galán seguro de sí mismo, de conquistador implacable, se escondía un hombre sensible, inseguro y preocupado por la imagen que proyectaba, por las expectativas que los demás tenían de él. Un hombre que, como todos, comete errores, se equivoca, se arrepiente y aprende de sus errores. Después de Erkencikus, Can Yaman decidió probar suerte en Italia, un país que lo recibió con los brazos abiertos y lo coronó como un nuevo rey del espectáculo. Aprendió italiano en tiempo récord, demostrando su capacidad de adaptación y su compromiso con su trabajo, y protagonizó la serie Sandokan, un remake de la clásica historia de aventuras que lo catapultó a la fama en los años 70. Su dedicación, su profesionalismo y su talento impresionaron a todos, y demostraron que Can Yaman no era solo una cara bonita, un cuerpo escultural y una sonrisa encantadora, sino un actor con talento, con pasión y con un futuro prometedor. Pero su estancia en Italia también estuvo marcada por la polémica y los rumores de romance. Se le relacionó sentimentalmente con varias mujeres, incluyendo a Diletta Leotta, una famosa presentadora deportiva italiana, una mujer hermosa, inteligente y con una gran personalidad. Su relación fue muy mediática, con fotos y vídeos que los mostraban juntos en actitudes cariñosas, disfrutando de cenas románticas, paseos en yate y escapadas a lugares paradisíacos. Parecía que Can había encontrado el amor verdadero, la compañera ideal para compartir su vida. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación no duró mucho. Después de unos meses de romance intenso y apasionado, anunciaron su separación, dejando a todos sus fans con el corazón roto. Los motivos de la ruptura nunca quedaron del todo claros. Algunos rumores apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades, otros a la presión mediática que había afectado su relación, otros a la distancia y a sus apretadas agendas. Lo cierto es que la historia de amor entre Can y Diletta llegó a su fin, dejando un sabor amargo y una sensación de decepción. Ahora, Can Yaman está enfocado en su carrera, en seguir creciendo como actor y en explorar nuevos horizontes. Ha participado en varios proyectos internacionales, incluyendo la serie El Turco, producida por Disney, y una superproducción que promete ser un éxito mundial. También ha incursionado en el mundo de los negocios, lanzando su propia marca de perfumes y ropa, demostrando su espíritu emprendedor y su visión de futuro. Pero más allá de su éxito profesional, Can Yaman sigue siendo un enigma, una figura controvertida que despierta pasiones y críticas a partes iguales. Un hombre que, a pesar de la fama y la fortuna, sigue siendo fiel a sí mismo.
Ismo a sus valores y a sus principios. Un hombre que, como todos, tiene secretos y verdades que lo definen, que lo hacen ser quien es. Y hablando de verdades, aquí viene el bombazo que les prometí al principio. Algo que me ha llegado de una fuente muy confiable, un pajarito que me ha cantado al oído. Se dice, se rumorea, se comenta en los pasillos de la televisión turca que Can Yaman está preparando un nuevo proyecto en Turquía, un proyecto que marcará su regreso a la pantalla chica de su país natal. Una serie que lo reunirá con algunos de sus antiguos compañeros de Erkenci, incluyendo a Demet Özdemir. ¿Se imaginan? Sería un reencuentro explosivo, un verdadero boom, que haría temblar los cimientos del mundo del espectáculo. Pero por supuesto, esto es solo un rumor, una especulación. Habrá que esperar para ver si se confirma. Lo que sí es seguro es que Can Yaman seguirá dando de qué hablar, seguirá sorprendiéndonos, seguirá conquistándonos. Su talento, su carisma y su personalidad arrolladora lo convierten en una figura imprescindible en el mundo del entretenimiento. Un hombre que, a pesar de los obstáculos, las críticas y los rumores, ha sabido labrarse un camino propio y conquistar el corazón de millones de personas. Así que ahí lo tienen, mis queridos chismosos. Un recorrido por la vida y los secretos de Can Yaman. Un hombre que nos ha hecho reír, llorar, suspirar y, sobre todo, soñar. Un hombre que, a pesar de todo, sigue siendo un ícono, un referente, un ejemplo a seguir. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo. Recuerden que esto es solo una pequeña muestra de la vida de Can Yaman. Hay mucho más por descubrir, mucho más por investigar. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme una vez más en esta aventura. Su apoyo, sus comentarios y sus likes son fundamentales para que este canal siga creciendo y ofreciéndoles el mejor chisme del bueno. Gracias, gracias, gracias. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Qué opinan de Can Yaman? ¿Tienen algún secreto que quieran compartir? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades. Recuerden que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Ciao, ciao. Y no olviden, el chisme es bueno, pero con moderación. Caraguiño, y no se crean todo lo que leen en internet. Investiguen, cuestionen y formen su propia opinión. Adiós, mis amores.